Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En el día de hoy vamos a conversar acerca de la situación del país, pero desde la perspectiva de quienes no están en contra, sino más bien a favor de lo que es el socialismo del siglo XXI. Y por eso nos acompaña Nickmer Evans. Nickmer Evans es politólogo, él mismo se califica como piedrita en el zapato, integrante de la Marea Socialista, una corriente que vamos a estudiarla, pero que aparentemente es crítica, es una corriente crítica que ha surgido dentro del oficialismo, y director de Visor 360 Consultores. Muchísimas gracias, Nime, por estar con nosotros. No sé si tienes que hacer alguna corrección a la presentación, pero de entrada, ¿qué es la Marea Socialista? Marea Socialista es una corriente que se constituye ya hace algunos años dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y que en esta última etapa ha ido incorporando a nuevas personas en función de generar un giro importante hacia el chavismo crítico dentro del proceso revolucionario, y ahí es en donde me incorporo yo y se incorporan otra serie de personas como Iber Barreto. Quienes estamos entonces generando un aporte en función de que esta corriente no solamente sirva para la organización interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que además también tenga una caja de resonancia en relación con elementos de debate en la opinión pública, ¿no? Tuve la oportunidad en el ejercicio del periodismo de ver lo que para mí, desde mi perspectiva, fue el epílogo por lo menos de la época de bonanza de Acción Democrática y COPEI, a principios de los años 90, post el intento del golpe de Estado del presidente Chávez. Y uno de los elementos que yo asumo que provocaron esa crisis en esas organizaciones políticas tan poderosas en aquel entonces fue la falta de permiso a la crítica, el divorcio de la cúpula gobernante con la realidad del país y con las necesidades de la gente. ¿Por qué por qué saco a colación este ejemplo? Porque estoy percibiendo lo mismo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Creo que a las voces que quieren hacer críticas, que quieren hacer observaciones, las quieren callar, las están amenazando, y eso en algún momento pudiera generar crisis. Desde la perspectiva de Nickmer Evans, ¿comparte esta apreciación? Antonetti, creo que es un problema de crisis del sistema político venezolano. No es exclusivamente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que tú acabas de describir es efectivamente así, pero no es un asunto solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo puedes ver en la mesa de la Unidad Democrática. Le surge un MIT y qué sé yo, otra serie de visiones como la de Julio Coco, por ejemplo, que también es una visión disonante en relación con lo que es la línea de la oposición. Hay diferencias de matices, hay por supuesto posiciones adversas en algún sentido o en el otro. El proceso revolucionario, el Partido Socialista de Venezuela es el partido de gobierno. Lo que sí es que podemos nosotros hacer una similitud en relación con la crisis del puntofijismo y esa época en donde se generó una diversificación de los partidos políticos y que después trajo como consecuencia la llegada del presidente Hugo Chávez Frías. Creo que hay algunas similitudes históricas en ese sentido, pero no es el mismo proceso, ¿no? ¿Cuál es el problema de la clase política? ¿Por qué la clase política se la divorcia de la cúpula se realidad del país? divorció de la realidad del país. Las cúpulas de la oposición y del gobierno ensimismados en preservar cuotas económicas a través de las cuotas políticas han desvirtuado lo que es realmente la lucha de cada uno de los sectores. En el caso del proceso revolucionario tenemos el gran problema de que a la muerte del presidente Chávez, quien conducía desde el punto de vista político el proceso, quien tenía el proyecto y quien lo encarnaba, al desaparecer entonces deja a unos hijos de Chávez, mal llamados hijos de Chávez, conduciendo un proceso revolucionario sin la priorización del proyecto político sobre los elementos económicos. Y se han repartido el país, Antonetti, se han repartido el país en cuotas políticas para poder preservar las cuotas económicas. No todos los liderazgos, pero sí una mayoría de los liderazgos, y lamentablemente han desvirtuado lo que es el valor fundamental del proyecto de Chávez. Ahora, yo quiero hacer una precisión porque yo me tomé el atrevimiento de calificar a Nickmer de chavista, y yo quisiera que me hagas la precisión. ¿Nickmer lo conceptualizaríamos como chavista o como una persona de izquierda? Porque cuando yo estoy haciendo la mención de chavista, a lo mejor te estoy encasillando y estoy obviando algo que puede ser más amplio. No te equivocaste, Antonetti, yo soy chavista. Yo creo que uno no puede tener temor a identificarse con ideales, especialmente con un hombre que generó trascendencia desde el punto de vista histórico.
en nuestro país. Aun cuando su historia es reciente, yo creo que es una historia que es absolutamente reivindicable. Chávez fue humano, fue bueno y fue malo, tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Yo reivindico lo positivo de lo que hizo Hugo Chávez Frías como presidente, pero además también siempre y cuando reivindiquemos el pensamiento de Chávez desde la izquierda. Porque a partir del año 2005, cuando el presidente Chávez dice que esto va rumbo al socialismo, entonces genera, por supuesto, una plataforma mucho más trascendente que no solamente es el asunto del personalismo, sino que también es un proyecto de país. Yo quería hacer la precisión del chavismo porque precisamente quiero continuar hablando en función de eso. ¿Nicolás Maduro fue la mejor escogencia que pudo hacer el presidente Chávez o eso es uno de los errores? Desde la perspectiva de Nimmer Evans, una persona que es politóloga, que está empapada de la política, que le gusta la política y que ha visto el oficialismo por dentro. Antonetti fue lo mejor porque es lo mejor que tenía. El gran dilema del proceso de construcción del proyecto político del presidente Chávez es el hecho de que había una aspiración, cuando el presidente Chávez hablaba del 2021, de una trascendencia en el tiempo que lamentablemente no tomó en cuenta la enfermedad. Queda por investigar y por descubrir realmente además las causas y las consecuencias de esta grave enfermedad del presidente Chávez. Por eso es harina de otro costal, no entremos en la arena de la especulación. Aunque realmente es sorprendente su muerte, lo acelerado del proceso y lo que genera como impacto político en el país, no por ello, lamentablemente, el presidente Chávez tuvo la posibilidad de generar y ensamblar un equipo de relevo en el tiempo en el cual se dio cuenta que ya no iba a poder continuar. De esas palabras yo intuyo que uno de los grandes problemas del chavismo es el mismo problema del punto fijismo y el mismo problema de la historia venezolana, que es el problema del caudillismo. Quizás Acción Democrática y COPEI colocaron su destino a término cuando sus grandes figuras no prepararon generaciones de relevo y cuando incluso quienes en un determinado momento ocuparon el poder insistieron en permanecer en el poder. Voy a citar dos ejemplos. Carlos Andrés Pérez, cuando va a su segunda reelección, Rafael Caldera, cuando va a su segunda reelección, incluso presenta el sigma en COPEI cuando se opone a la candidatura de Eduardo Fernández. Nicolás Maduro era lo mejor porque Chávez no preparó el relevo. O sea, uno de los problemas del chavismo es que se quedó en la figura del caudillo y no en la figura del proyecto más allá de la figura que le encarnaba, que le dio origen. Te quedaste en el siglo XX, te quedaste con la figura del caudillo. En el siglo XXI, desde el Centro Internacional Miranda, de donde también he sido investigador, llegamos en el año 2009 a definir la situación del problema dentro del chavismo como un problema de hiperliderazgo, que es diferente a esa vieja figura caudillesca, montado a caballo, tratando de generar controles territoriales en una guerra federal en Venezuela, por ejemplo. Nosotros llegamos a analizar el problema de Venezuela como una concentración en la figura de alguien que pretendía y que logró conducir un proceso revolucionario, pero que no podía orientar desde el punto de vista democrático, que no llegó a orientar lamentablemente la diversificación de ese liderazgo. Hay una diferencia fundamental. El caudillismo se imponía con armas en la mano, mientras que estamos hablando de un hiperliderazgo que es una condición absolutamente distinta. Era Hugo Chávez Frías un absoluto demócrata, pero que lamentablemente no tuvo la capacidad de generar equipos para poder garantizar la continuidad de un proyecto político, aun cuando a estas alturas, Antonetti, todavía el proyecto político tiene vigencia y tiene apoyo popular, aún a pesar de la merma de la descapitalización de este apoyo político. No quiero detenerme en Chávez, quiero avanzar. Por eso que algunas de las respuestas las atajé, pero quiero dejarlas pasar. Me dice que Nicolás Maduro era lo mejor que había. ¿Quiere decir que Nicolás Maduro es bueno? ¿Quiere decir que es regular? ¿Que es malo? Cuando analiza un año de gestión, ¿cómo lo ven Nimmer Evans? Nosotros, desde Marea Socialista, lo que planteamos fundamentalmente no es el cuestionamiento a Nicolás Maduro como presidente de la República, sino la necesidad de generar equipos que realmente permitan superar el hiperliderazgo del presidente Chávez y que no lo traslade a Nicolás Maduro. Lo que nosotros estamos planteando es la posibilidad. Por eso es que Marea Socialista es Marea Socialista, no es Nimmer Evans, no es Heiber Barreto, no es Gonzalo Gómez. No somos individualidades tratando de encabezar una corriente, sino que somos una corriente que, a pesar de que cualquiera de nosotros no esté, va a continuar dentro de lo que es la posibilidad de ver la conducción del proceso político a través de una visión un poco más colectiva. ¿Cómo va el país según Nimmer Evans? Mira, en este momento creo que puedo verlo como cualquier ciudadano porque eso es lo que soy. Un país en una profunda depauperación desde el punto de vista
económico y desde el punto de vista ético, con una crisis política que no llega todavía a ser una crisis de gobernabilidad, pero que si no se ataja a tiempo la necesidad de generar decisiones contundentes en función de la resolución de los problemas podría llegar a niveles de crisis de gobernabilidad. Y veo también desde el punto de vista un poco más positivo la posibilidad de que emerja un nuevo liderazgo dentro del país, tanto de sectores críticos al chavismo, como de sectores contrarios al chavismo, como dentro del chavismo, que están empezando a abrir un espacio importante dentro del proceso político en Venezuela. ¿Por qué el país tiene elementos de crisis? ¿Por qué hay crisis? Mira, hay crisis porque en este último tiempo, en la etapa de la enfermedad del presidente Chávez y hoy ya en el gobierno de Maduro, lamentablemente no se ha podido generar un esquema o el desarrollo de un modelo económico y de un modelo político que supere dos cosas fundamentales. Uno, la ausencia de justicia desde el punto de vista de la permisividad de la corrupción, el grave problema de la corrupción, y el otro problema es, por supuesto, la impunidad. Cuando esos elementos se cruzan desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, entonces estamos generando una crisis que no es un problema del modelo o no es un problema de proyecto político, sino que es un problema de capacidad de seres humanos conduciendo un proceso político. Desde el punto de vista de Nimerevens, ¿Nicolás Maduro traicionó a Chávez? Yo creo que todavía no podemos evaluarlo ni podemos afirmarlo. Creo que ha tenido momentos... Pero podemos sospecharlo. Sí, yo estoy seguro que podemos tener alguna sospecha en relación al hecho de que en estos niveles de incertidumbre sobre el cual ha conducido el proceso, creo que lamentablemente el presidente Maduro no se ha permitido rodearse de las personas que podrían aportar a la posibilidad de la continuidad del proceso revolucionario conducido por Hugo Chávez Frías sin dogmatismos. Por supuesto que sin dogmatismo, pero sí manteniéndose fundamentalmente bajo la concepción del último documento del presidente Chávez, que fue el golpe de timón. En este sentido, creo que ha habido, quizás cargado de algún elemento de buena fe, un desprendimiento y un coqueteo con unas visiones neoliberales que parecieran no hacer mucha falta en este momento en el país, sino lo que hace falta más bien es tomar decisiones y tomar acciones concretas. ¿Cómo explica o cómo se le puede explicar al país que hace 3 semanas prácticamente los ministros pongan los cargos a la orden y 3 semanas después no ha pasado nada, ni para ratificar, ni para cambiar, ni para anunciar? Bueno, pareciera que no sabemos si al momento en que se transmita el programa ya se tomó la decisión, ¿no? De hacer un cambio de gabinete, pero evidentemente que ha habido un retraso de un proceso de decisión que adelanta una dificultad para tomar decisiones, porque si tú tienes capacidad de tomar decisiones y la anuncias, entonces la tomas, pero si tú anuncias unas decisiones y no las tomas, entonces estás mostrando debilidad. Creo que en ese sentido el retraso que ha habido en el anuncio al 15 de julio, que después se pidió prórroga al 15 de agosto y que después del 15 de agosto tengamos todo un gabinete que haya puesto su cargo a la orden, haya pasado una semana en esa condición, por supuesto que es algo que no favorece al gobierno del presidente Maduro. Y por eso nosotros de la corriente Marea Socialista y en lo personal como analista político, lo que queda es decirle al presidente Maduro, no anuncie lo que no va a hacer y haga y después afirme contundentemente lo que va a continuar después de que tome decisiones. ¿Puede ser eficiente un gobierno que recicla ministros, sobre todo ministros que han demostrado el fracaso en alguna cartera? Porque es lógico y es normal que ante situaciones particulares, coyunturas, pues haya cambios de gabinete. Pero cuando el cambio de gabinete no incorpora nuevas figuras, sino que prácticamente tú que estabas en tal ministerio pasas para el otro y el otro pasa para acá y de pim pam pam, pim pom pom. O sea, es eficiente. Porque si tú tienes una eficiencia en el gobierno, dices, está bien, este es más eficiente aquí. Pero si tú estás en una crisis... A Chávez se le criticaba, pero sin embargo a él le era eficiente ese mecanismo. O sea, él cambiaba, rotaba, formaba gente de un lado, después podía ponerlo al otro, y en ese juego, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista del manejo de los recursos, a pesar de los problemas que hubo, por supuesto, de corrupción también en el gobierno del presidente Chávez, a él le fue eficiente para poder capitalizar y continuar el proceso revolucionario tal como lo logró hasta el momento de su muerte. Ahora, el grave problema es pretender que un esquema que le funcionaba al presidente Chávez tiene que funcionarle a su heredero o al continuador de su legado, o al que está obligado a continuar su legado. Nicolás Maduro, ya después de más de un año de gobierno, tiene la obligación de generar un gabinete de ministros
pretaportea, o sea, a su medida. Y parece que todavía no lo logra porque los compromisos que se tienen y la repartición de cuotas económicas y políticas que se han generado, lamentablemente lo tienen detenido. Con algunos de los que están encabezando el gabinete de ministros. Para nadie es un secreto el gran poder que tiene, por ejemplo, el ministro Ramírez. El ministro Ramírez, durante años siendo presidente de PDVSA, durante tantos años siendo presidente de PDVSA, por más que él no quiera, tiene que tener una acumulación de poder impresionante. Y la orientación que pueda aportar en este momento difícilmente podrá ser pensada a través del lente del interés del gobierno de Maduro y del país, sino seguramente a través del interés que ha acumulado durante años como ministro. Pareciera que hay gente en el poder que está más interesada en sus negocios e intereses que en el país. En este momento, lamentablemente, sí, Antonetti. Lamentablemente hay algunas figuras del gobierno, no podemos meterlas a todas en un saco, algunas figuras que ya a estas alturas están pensando más en su interés particular que en el interés del país, pensando incluso que su interés personal es el interés del país. ¿Hay riesgo de explosión social? Yo veo con dificultad la tesis de lo que puede ser una convulsión social reflejada desde la perspectiva del sacudón del año 89. Yo creo que más bien sí, nosotros tenemos la posibilidad de entrar en una fase crítica desde el punto de vista social, pero con mecanismos de protestas absolutamente distintos a lo que puede plantearse como una convulsión social que, como se la imagina el venezolano, que es saqueando centros comerciales, abastos, supermercados. Me quedan 4 minutos apenas. Vamos a tratar de conversar un poquito más rápido. Mimer Evans es recién papá. Es un ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros. Consigue pañales, consigue leche. Mira, hace 2, 3 semanas escribí un artículo precisamente vinculado con eso. Es absolutamente dramático el problema que existe en relación con la escasez de productos, por cierto, en sectores muy sensibles como son los niños y los adultos mayores. Lo que menos consigo son los pañales para mi madre. Afortunadamente los pañales para el chamo los puedo conseguir, la leche un día tuve que salir y sufrir un poco, pero al final se consiguió. Pero al final el problema no es lo que vive Nick Merevan, sino lo que está viviendo Pongo el nombre de Nick Merevan como un ciudadano común y corriente. Es un problema grave. Porque el problema de fondo está realmente en la capacidad que se tenga del desarrollo de un modelo que rindió frutos para el presidente Chávez, pero que no parece no estar rindiendo frutos para el presidente. Un país que ha recibido tanto dinero, ¿okay? ¿Cómo se justifica que estemos en esta situación, en esta coyuntura? Un país que tiene control de cambio hace 11 años, independientemente que no entremos en materia de considerar si el control de cambio se debe mantener o se debe implementar, haciendo abstracción de eso, pero que está controlada la divisa, que te hayan podido robar 20.000 millones por lo menos de dólares de tus manos, de tu cara, sin que haya responsables. ¿Cómo se justifica el nivel en que se encuentra Venezuela? Durante 11 años se han ido del país 160.000 millones de dólares. Durante este periodo, por lo menos que se sepa, está la denuncia de los 22.000 millones de dólares hecha por M. Betancourt y Giordani en el año 2012. Recientemente Marea Socialista acaba de hacer una rueda de prensa informando también sobre que esto parece que continúa este problema en Sencoex. Nosotros estamos planteando una cosa muy concreta. Es una auditoría pública de los 11 años de control de cambio. Porque el problema al final no es solamente generar la posibilidad de o suprimir el control o superar o mejorar el control, sino que si nosotros hacemos cualquier mecanismo que trate de mejorar el proceso actual y no sancionamos a los responsables y se mantiene la impunidad y lamentablemente la sensación de vacío en relación con la presencia de un Estado justo en Venezuela, va a generar que la corrupción siga siendo un problema en la divisa, tanto liberada como no en el país. Me quedan apenas minuto y medio, quiero dos inquietudes breves por parte de Nimer, por favor. Una, ¿estás de acuerdo con la tarjeta de racionamiento? Que la quieren llamar biométrica, que le quieren poner palabra bonita, pero tarjeta de racionamiento. Bueno, no es una tarjeta, es un mecanismo, un sistema. Yo creo que puede contribuir. Ahora, ese no es la resolución del problema. Creo que es un mecanismo que tiene que estar acompañado de otra serie de medidas y de una verdadera política pública desde el punto de vista económico que permita generar la resolución del problema del desabastecimiento a partir del origen del problema. Ahora, pero ¿por qué yo como ciudadano corriente me tengo que calar que a mí me digan qué puedo comprar y qué no puedo comprar? Pero cuando tú vas a un supermercado y te piden los datos para el registro de una caja registradora y de repente te encuentras con que en otra tienda están tus propios datos, no te quejas, solamente te quejas cuando el gobierno lo quiere pedir. Es distinto desde el punto de vista del control y de impuestos.
impuestos a decirte que tú puedes comprar tanta el cantidad de asunto- productos cada cuánto tiempo. El asunto es qué se va a hacer con esa información y cómo se va a hacer. Yo creo que en la frontera es fundamental tomar medidas porque realmente el bachaqueo es un problema real y concreto, pero el bachaqueo es consecuencia de una política económica y pública errada y ahí eso es lo que hay que Se rectificar. me acabó el tiempo y la última inquietud no la quiero dejar por fuera. Si Nicolás Maduro no cambia el rumbo y seguimos como vamos, ¿considera Nimé Evan que debe plantearse la sustitución de quien está en el poder? Yo estoy absolutamente seguro que el pueblo tomará la decisión más acertada en el momento que tenga que tomar. Pero mi pregunta en concreto, no me mareé. ¿Considera Nimé Evans que en esa circunstancia, estoy poniendo un condicionante, que no se corrijan las grandes deficiencias que hay en el país, hay que plantearse el cambio de gobierno independientemente por quién venga? No te mareo, soy de marea, primero. Y segundo, yo creo que hay momentos históricos pertinentes para ello. En este momento Nicolás Maduro tiene gran oportunidad de corregir para que eso no pase. Pero si el pueblo decide que el presidente Maduro constitucionalmente debe salir del gobierno, por supuesto que no podemos ir en contra. Incluso antes de 2019. Bueno, están los mecanismos constitucionales que sí existen. Muchísimas gracias, Nimé. Nimé Evans de María Socialista por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.